Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta didáctica de la matemática para ciencias económicas, hoy queremos consolidar lo visto en la mañana, que trabajamos más o menos de 7 a 12 del mediodía casi, alrededor de el concepto de derivada, eh, la derivación por definición, derivada en un punto y derivada y función derivada, desde la definición como límite de un cociente de diferencias y desde las reglas de derivación que vimos la regla de la función de la derivada de una función constante, la derivada de una función lineal, la derivada de un múltiplo constante, la derivada de una suma, que con eso ya tienen las reglas suficientes para derivar funciones polinómicas, y luego la derivada del producto y la derivada del cociente. Nos quedó faltando la regla de derivación por regla de la cadena. Y vimos también derivadas de funciones trigonométricas y funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces aquí tenemos una unidad. Yo quiero mostrarles que yo me voy acá a docencia, mi actividad docente, además de la de investigación en didáctica de la matemática. Y en docencia me voy a cálculo. Esta materia de matemáticas 1 para ciencias económicas es el cálculo para ciencias económicas. Y nos vamos a los referentes, al que estamos utilizando para este curso de administradores, que es el de Lina Grajales. Y en Lina Grajales nos vamos a la unidad 6, que es sobre derivación. Y la unidad 6, pues tenemos la noción de derivada, la derivada a partir de la definición, las reglas de derivación, la diferenciación implícita, la optimización, la regla del L'Hopital y hallar la velocidad de cambio en un punto del gráfico. Y un 8 es la diferenciación logarítmica. Entonces ese sería nuestro 8, que es la diferenciación o derivación logarítmica. Diferenciación logarítmica. De tal manera que esas unidades queden articuladas y una lleve a la otra. Y bueno, pues cada una tenga un cuaderno de enseñanza y un cuaderno de evaluación. Ese modelo para ellos está aquí en la investigación en didáctica, que está articulada con la investigación en didáctica de la ciencia de datos, esta didáctica de la matemática. En diferenciación logarítmica yo le pego ese cuaderno de enseñanza y aquí le pongo al cuaderno de enseñanza, le cambio el nombre, lo adapto, que este va a ser sobre el cuaderno sobre diferenciación logarítmica, diferenciación logarítmica. Y el otro es la evaluación de esa diferenciación logarítmica. Entonces el cuaderno de evaluación siempre es el segundo, en el que orienta al estudiante en las 4 fases del proceso de evaluación. Entonces aquí tendríamos diferenciación o derivación logarítmica. Diferenciación logarítmica. Y bueno, también me falta aquí viendo que después de eso ver que uno aprender derivadas de orden superior, es decir, a que la derivación se puede hacer de manera recursiva. Entonces yo puedo derivar una vez una función y luego a esa función derivada que obtengo también derivarla de nuevo y así sucesivamente. Entonces yo voy a poner aquí como una novena, y es derivadas de orden superior, reconociendo que el proceso de derivación es un proceso que se puede hacer recursivamente y que por ejemplo la segunda derivada también tiene significado, así como la primera derivada de una función. Entonces aquí estas es derivadas de orden superior, derivadas de orden superior. Y entonces aquí también poner el cuaderno de enseñanza, el cuaderno de evaluación, y aquí ponerle entonces en el primero, esta sería ya sobre derivadas de orden superior, derivadas de orden superior y su significado administrativo. Entonces en administración de empresas, por ejemplo, la segunda derivada la primera y la segunda derivada, ¿qué significados tienen? Y su significado económico y su significado económico.
en los sistemas económicos. Entonces aquí le ponemos este título, control C, y lo guardamos para nombrar al cuaderno de evaluación, que es el segundo asociado a este de enseñanza. Es el segundo, y así ya tenemos entonces un programa mejor a partir de la lectura de Lina Grajales. La derivada de orden superior, y así ya tenemos entonces sobre derivación 9 unidades, en las que hoy trabajamos pues reglas de derivación y llegamos a las primeras reglas, regla del producto, regla del cociente, y nos quedó faltando regla de la cadena. Entonces tenemos que nombrar a ese cuaderno de regla de la cadena para dejarles eso listo para la próxima semana a los estudiantes de administración de empresas. Entonces aquí va, es regla de la cadena, que es para derivar a composiciones de funciones, es decir, a una operación, la derivada de una operación de llamada composición de funciones, que es cuando yo construyo una función a partir de otras dos de una manera muy particular, como haciendo que de una manera de definición secuencial o de acción secuencial, en la que una función actúa sobre la preimagen y luego una segunda función actúa sobre la imagen obtenida al haber actuado la primera función. Entonces nos interesa cuando componemos funciones cuál es la derivada de la composición de dos funciones. Que en ese es como decir que la derivada es el producto de las derivadas de las funciones compuestas, por decirlo así. La regla de la cadena, entonces aquí este título lo cambiamos aquí para el cuaderno de evaluación, control C, y aquí lo nombramos a el cuaderno de evaluación, que es el cuaderno número 2 asociado al de enseñanza, y control V, y así ya tenemos cuaderno de regla de la cadena, que fue el que nos quedó faltando. Entonces lo prepararemos para la próxima clase. Bueno, él cuando hace así está abriendo Visual Studio, tratando de abrirlo con el que está por defecto. Decimos abrir con otra aplicación, decimos háblalo con Visual Studio Code a ver si me lo abre. Y tenemos un problema con Visual porque lo tengo instalado dos veces, entonces me va a tocar desinstalar ambos y volver a instalar uno, porque tengo dos, uno que no quiere arrancar y el otro que sí, y que lo tengo con alto contraste el segundo. 1, 2, 3, 4, y me voy entonces a reglas. Aquí la regla de la cadena, y aquí me voy a regla de la cadena, y dentro de regla de la cadena entonces le damos nombre al cuaderno, se le hace mapa conceptual para efectivamente, en realidad consideramos que uno aprende es cuando aprende en realidad es redes conceptuales, aprende conceptos y las relaciones entre ellos y los vínculos entre ellos. En este caso, todos los conceptos de derivada y sus asociados y los vínculos entre ellos. Entonces, la regla de la cadena o regla de derivación de composición de funciones, o regla de derivación de composición de funciones. Esa la tomamos de nuestro libro guía de Grajales. La composición, miremos donde ella nos presenta la regla de derivación de composición aquí en su libro, que nos entrega una presentación sintética del tema de derivación, más o menos cortico, me parece muy adecuado, que esta regla de la cadena, que es la sección 36 de la página 338. Entonces es la sección 36, de la página, revisemos otra vez, 338 de Lina Grajales, 338 de Lina Grajales, Matemáticas 1 para Ciencias Económicas, Matemáticas 1 para Ciencias Económicas. Bueno, entonces así ya tenemos ubicadito con título. El objetivo es entonces a derivar composición de funciones. Entonces que
que el estudiante aprenda a derivar, a composición de funciones e interprete el significado de dicha derivada. Interprete el significado de dicha derivada en términos económicos. Bueno, entonces aquí ya tenemos el objetivo y aquí ya le ponemos dónde va, que aquí después del componente histórico estamos poniendo el mapa conceptual y los elementos teóricos para luego un ejemplo ilustrativo en ciencias económicas de composición de funciones y el entrenamiento con ejercicios obtenidos con ChatGPT gracias a la personalización de la educación que esta inteligencia artificial nos puede proveer. Aquí estaría el ejemplo anterior, aquí ya nos queda, eso ya queda listo. Y las tareas para realizar en clase, este mapa conceptual entonces lo estamos poniendo desde primero, entonces aquí le ponemos X y lo llevamos aquí, después del componente, aquí el componente, no ocultamos las celdas, aquí lo señalamos, control V, bueno, sin el control, y el mapa conceptual empieza con derivación por regla de la cadena. Entonces el concepto están asociados, el concepto principal es en este caso regla de la cadena, que está asociada a quién se le aplica, que es a la composición de funciones, a la operación de composición de funciones, composición de funciones. Entonces se aplica para ellos, entonces aquí vamos que A está vinculado con B, estos otros los quitamos y los otros conceptos por ahora no le ponemos más a este mapa, que tendrá entonces composición de funciones y regla de la cadena. Por ahora esos nodos, y miremos cómo nos queda el mapa conceptual y un pequeñito. Entonces miren que regla de la cadena que se aplica a composición de funciones. Entonces ahora sí le quitamos este otro nodo que por ahora está vacío, y después le ponemos más a través del método node y le damos más vínculos a través del método bueno, entonces, y también ubicamos el mapa en donde debe ir, que es sobre derivación, pero en cálculo, en imágenes alrededor de la derivada, sobre aplicaciones de la derivada, bueno, aplicaciones de la derivada o la noción de derivada. Yo pienso que eso debería ir en la noción de derivada, en la parte también de reglas de derivación. La noción de derivada, aplicaciones de la derivada, voy a dejarlo como en la noción de derivada, y aquí le ponemos propiedades, tomamos la ruta a donde nos va a guardar los gráficos que se hacen en estos cuadernos. Eso se pone aquí en esta ruta, control V, en directory, que es un parámetro de la función render dentro de esta librería GraphViz para generación de mapas conceptuales en la enseñanza de la matemática, y le agregamos que esta última carpeta es 1- la noción de derivada, 1- la noción de derivada. Entonces aquí le ponemos slash 1- la noción de derivada. Ya con eso él nos lo guarda ya, y miramos que efectivamente lo guarda acá. Arregla la noción de derivada, bueno, regla de la cadena, y aquí nos lo guardó, regla de la cadena, con el nombre de archivo del concepto principal, del main concept. Ahora sí ya tenemos organizado el mapa conceptual, después vienen los ejercicios ilustrativos, el ejemplo ilustrativo y demás en la enseñanza de la regla de la cadena. Entonces así ya tenemos muy estructurado en 9 subsecciones a la enseñanza de la derivada para administración de empresas.
y ella lo actualizó en la red. Entonces aquí tiene 35 actualizaciones, que le decimos que actualice todo. Entonces, subimos acá para el commit, le decimos sí. Vamos a ver qué nos... por favor ingrese el mensaje de commit. Bueno, pues en este es 9 unidades para el concepto de función. Concepto de función. B, de derivada. De derivada de una función. Creo que así. Vamos a ver si ya con eso no lo copio. Enter. No sé por qué será lo que está haciendo aquí, porque no me lo está haciendo como acostumbro yo para dar commit a través de Visual Studio. Vamos a ver qué podemos hacer. Cerremos este, ahora sí. Entonces aquí es 9 secciones para la unidad sobre derivación para administración de empresas. Sync change y OK. Vamos a ver si ahora sí nos lo sincroniza para poder enviárselo a los estudiantes. Vamos a ver si sí. Control S. Creo que ahora sí. Vamos a ver. Yo creo que ahora sí ya tenemos. Ya si revisamos en GitHub, mirar a ver si en el repositorio de cálculo, en la parte de referentes de Lina Grajales, ya los estudiantes pueden encontrar en Grajales sobre derivada las 9 secciones. Y miren que están las 9 desde la noción de derivada hasta derivadas de orden superior. Muchas gracias.